entender esto, estamos con el abogado y analista Paul Coca. Doctor, bienvenido, buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. El gobierno, mediante un decreto, declaró calamidad pública. ¿Qué significa esto jurídicamente? Muchas gracias por la invitación, muy buenos días, un fuerte abrazo. Efectivamente, ¿no? El gobierno de Yanine Áñez ha puesto en vigencia el decreto 4301. El 4301 es interesante, ¿por qué? Porque reúne dos aspectos importantes. El primero, que declara una situación de calamidad, en este caso por una razón evidente como es el tema del COVID-19. Y el segundo, cuando uno establece este tipo de decretos, lo primero que tiene que hacer, además de la declaratoria, es la situación desde el punto de vista económico. Es decir, ¿qué es lo que el decreto va a establecer? Ojo, este decreto por si acaso, cuando se declara calamidad pública, que no somos el único país en el mundo que lo ha declarado, otros países también en Centroamérica lo han realizado. Además de la declaratoria de la calamidad pública, ¿en qué ámbito? En el ámbito nacional establece el 4301, nos dice cuál es el contenido económico del mismo, pero en líneas generales. En este caso, este decreto nos dice que va a haber acciones de carácter económico. ¿Para qué? Para mitigar el daño y sobre todo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas va a tramitar ante el Banco Central de Bolivia un crédito en favor del Tesoro General del Estado. Ahora, por supuesto, como decía hace rato, son líneas generales. No nos dice el decreto todavía, pero en su momento sabremos si son, por ejemplo, créditos internacionales, otro tipo de ayuda quizás a fondo perdido, que en los próximos días vamos a saber. Y eso, en cualquier situación, todos los recursos que administre el Estado boliviano, sí o sí, igual tiene que haber una rendición de cuentas ante el pueblo en una primera instancia y segunda ante el legislativo como tal. Señor Coca, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo también con algunas preguntas. Y es que quisiera que todos entendieran qué es lo que pretende el Ejecutivo con este decreto en particular. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué nos puede explicar? Muy bien, para empezar hay que tomar en cuenta lo siguiente, y buenos días. Primer punto, este decreto no ha sido utilizado, pero está previsto en la Constitución Política del Estado. El artículo 339 de la Constitución Política establece que el presidente del Estado podrá decretar pagos no autorizados en el presupuesto general del Estado. ¿Para qué? Para atender necesidades previstas por calamidad pública. Ese es el tenor del artículo 339 de la Constitución. Ahora, resulta que la situación política en Bolivia lamentablemente influye sobre el tema jurídico. La situación política es que existen varias solicitudes de créditos que están en el órgano legislativo paralizados. Frente a esto, el Ejecutivo ha hecho de una manera muy interesante y muy habilidosa esta jugada, declarar calamidad pública a través de un decreto supremo para que recién ahí se pueda ver una fuente alternativa de financiamiento. Esa es la jugada política que tiene asidero en el 339 de la Constitución, pero ojo, hay un detalle importante, Gabriela y amigos, que el artículo 339 de la Constitución nos dice, ¿no?, que los recursos destinados no pueden exceder el 1% del presupuesto que está aprobado. Entonces, el espíritu del decreto, y lo establece textualmente el 4301, es crédito, es decir, buscar un financiamiento adicional a lo que ya está en el presupuesto general del Estado. Ahora, doctor, usted bien decía, se puede obtener recursos del Banco Central de Bolivia, pero exactamente, y para que todos lo comprendan, ¿con qué fin? Claro, simple y llanamente, cuando se declara calamidad pública, se tiene que establecer por qué y para qué. En este caso es para atender las necesidades que ha generado la situación del coronavirus, del COVID-19. Como le decía, el decreto es bastante general
y pareciera inclusive, ¿no?, que no da mayores especificaciones porque dice textualmente necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por el COVID. El único que va a tener que aclarar a qué se refiere eso, si es para producción, si es para empleo, reactivación económica o un tema de un bono, que es el tema de moda, va a ser el Ejecutivo cuando nos tiene que anunciar de carácter público de dónde va a tener ese crédito, bajo qué figura, si es un crédito a fondo perdido o directamente es un crédito que Bolivia va a tener que pagar en algún momento, y sobre todo específicamente para qué. Todos suponemos que es para el bono. ¿Por qué, me dirán? Porque en este instante el tema del bono es un tema de moda que los políticos, porque estamos en elecciones, no nos olvidemos, hablan del bono y ya se animan a dar hasta montos interesantes dentro de esa cifra. Señor Coca, ¿y no debería también especificar el monto? Exacto. Resulta que este decreto es de carácter general, que establece la calamidad por una parte y para qué el otro. La figura en cuestión es el tema del monto. No lo establece. El decreto 4301, que tiene solo un artículo, no establece un monto. Y eso es lo que decimos y nosotros tenemos que ratificarnos. En cierto momento el Ejecutivo va a tener que establecer el monto financiador y sobre todo, no nos olvidemos que si comprometen los ingresos y las rentas públicas, tiene que pasión, así lo establece la Constitución en el 158, numeral 10. Entonces, no nos olvidemos de esos detalles. Y aquí la situación es la siguiente, que el Estado boliviano y la ciudadanía, en este instante, ¿qué es lo que necesita? Una inyección económica. Doctor Paul Coca, gracias por este análisis y por acompañarnos esta mañana para que todos comprendamos qué significa este reciente decreto de declaratoria de calamidad pública para así obtener mayores recursos y luchar contra el COVID-19. Buenos días para usted, doctor. Muchas gracias. A continuación.